Entonces, no que no es tan sencillo. Vamos a ver. Hola a todos, buenas tardes. Estamos esperando unos minutitos mientras se van conectando y ya arrancamos con la clase de hoy de infecciones urinarias. Bueno, si nos pueden- Igual no tengo. ¿Espera?
cuando vas a hablar, Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lucía Parabano, soy médica infectóloga acá del Sanatorio Pinoquieto. Vamos hoy a continuar con lo que es el curso de capacitación en lo que es infectología en la práctica ambulatoria. El tema que tenemos preparado para hoy es infecciones urinarias. Como en transcurso de todo el curso, está habilitado el chat para que nos vayan dejando preguntas. Como no podemos interactuar tanto en la parte virtual, a medida que ustedes vayan dejando, voy a intentar ir contestándoles. Pueden ser en el transcurso de la charla o al final, como ustedes prefieran. Tengo una secretaria que me va a ayudar. Aquí. Bueno, y también en lo que es el temario ya tienen puestas las próximas clases, ¿sí? Cómo va a continuar todo el temario. Bueno, como les dije recién, la idea de la charla de hoy es hablar de infecciones urinarias. Algunos datos que me parecen interesantes y que hacen que este tema sea de consulta muy frecuente, ¿sí? Aproximadamente el 25 a 35% de las mujeres de entre 20 y 40 años han tenido algún episodio de infección urinaria durante su vida. La mayoría se produce en mujeres con tracto urinario y función renal normales. Durante el primer año de vida, las mujeres y los hombres tienen un riesgo similar de desarrollar infección urinaria. Las diferencias entre ambos sexos se incrementan especialmente entre los 16 y los 35 años, cuando el riesgo es 40 veces mayor en las mujeres. Estos son algunos datos que les voy dejando, después los vamos a ir desarrollando más en detalle, ¿sí? Los hombres mayores de 60 años tienen un riesgo mayor de sufrir infecciones urinarias debido a la hiperplasia prostática, equilibrándose el riesgo durante la tercera edad. Bien, en parte, en función de estos datos que les conté, es que nos pareció un tema interesante de charlar de lo que es la práctica ambulatoria, ¿sí? ¿Cómo se define una infección del tracto urinario? Bueno, es una infección que se produce justamente en cualquier parte del tracto urinario. Como excepción, tenemos que nombrar a la uretritis, que en general se trata de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Principalmente en lo que es el hombre. Como les decía, es un motivo de consulta muy frecuente y es, junto a otras infecciones, uno de los principales motivos de prescripción de antibióticos, no solo en ambulatorio, sino también en las infecciones de la comunidad, ¿sí? Junto a piel y partes blandas e infecciones respiratorias, casi el 90% del uso de antibióticos está en este tipo de infecciones, de antibióticos en la comunidad. Y de hecho, la prescripción de antibióticos es mucho más frecuente en ambulatorios que en pacientes internados. Por eso tenemos que ser bastante juiciosos a la hora de indicarlos, ¿sí? Sabiendo que el uso racional de antimicrobianos es algo que nos compete a todos los médicos y que es una prioridad en el 2023 y para el futuro, más que nada por la emergencia de multiresistentes, que es un problema que nos afecta a todos ya en la actualidad, ¿sí? Justamente al ser un motivo frecuente de consulta, un motivo frecuente de prescripción de antimicrobianos, en la práctica ambulatoria lo que vemos es una variabilidad en la prescripción, que vamos a intentar explicar cómo elegir el antibiótico ideal, ¿sí? También
lleva el uso de antimicrobianos en este tipo de infecciones, a los que le comenté recién, que es el aumento de la resistencia a antimicrobianos. Y un tema que queda ahí aparte también, que hay una sobreutilización de estudios por imágenes muchas veces, como algo de lo que nos llama la atención. Vamos a charlar un poquitito de eso también. Bueno, esto, para ustedes que son todos médicos, entiendo, la fisiopatogenia es un repaso muy fácil, porque se producen las infecciones urinarias, generalmente se dan a partir de lo que es la colonización del introito vaginal o del nato uretral por parte de los patógenos de la flora fecal o del periné, ¿sí? El ascenso a través de la uretra hacia la vejiga y luego a través de la uretra hacia los riñones, ¿sí? Generando la pielonefritis. También como un repaso rápido, cómo es la presentación clínica de las infecciones urinarias. Generalmente son cuadros de comienzo brusco, ¿sí? Pueden tener fiebre o no. Principalmente en la fiebre le vamos a ver lo que son las infecciones urinarias altas, ¿sí? Con urgencia miccional tenemos colaquiuria o ausencia de flujo como los síntomas más frecuentes. Saber que la presentación clínica tiene un 80% de sensibilidad pretest e incluso es tan redituable o tan importante como los métodos diagnósticos que tengamos para hacer, ¿sí? Junto con el urocultivo. Saber que tienen un alto valor predictivo positivo estos síntomas. Para el diagnóstico, como método de laboratorio complementario, ¿sí? Sabemos que contamos con el urocultivo, que es un estudio bastante sencillo de hacer en las condiciones ideales, ¿sí? Con la técnica adecuada. Si bien lo vamos a tener disponible en todos lados, el resultado no lo vamos a tener inmediatamente, va a demorar 48 horas, ¿sí? Sí que son como, si bien es dentro de todo un estudio sencillo y que no es tan caro, tiene sus tiempos también, ¿sí? Es importante desde la toma de la muestra, el procesamiento, cómo se conserva, todas cosas a tener en cuenta para después poder darle valor diagnóstico. Como definición, las infecciones urinarias, ¿sí? Los urocultivos, para ser inflamatorios, ¿sí? Para el compromiso de lo que es el parénquima intersticial, vamos a tener que tener un recuento de glóbulos blancos mayor a 10, ¿sí? Que es lo que se conoce como piuria, que es un diagnóstico microscópico en realidad, y un recuento significativo de colonias en los cultivos. Que vamos a ir también, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir contando cuál es significativo para cada caso. Dentro de los otros estudios diagnósticos, aparte del urocultivo, sabemos que hay hemocultivos, ecografías, imágenes, diferentes tipos de imágenes, ¿sí? No siempre es necesario solicitarlas, no por ser de infecciones urinarias no complicadas, que también lo vamos a ir detallando, ¿sí? El rédito de los hemocultivos es de alrededor del 20%. ¿Es necesario pedir hemocultivos a todos los pacientes con infección urinaria? No, ¿sí? Porque habitualmente no nos va a cambiar la terapéutica. Sí, van a ser necesarios en pacientes que se internan, por ejemplo, ¿sí? O que tienen un cuadro de sepsis, también, ¿sí? O si estuvieran expuestos a antibióticos, donde el rédito puede ser aún mayor, ¿sí? Pero en general, en infecciones urinarias no complicadas, no tendrían demasiada utilidad. En cuanto a los estudios complementarios, también en infecciones urinarias no complicadas, no es necesario hacer en primera instancia, ¿sí? Estudios por imágenes. Sí, se pueden pedir a partir, o está sugerido pedirlos a partir de la segunda recurrencia, cuando hay factores que implican complicaciones, cuando hay hematuria persistente. Pero en general, para infecciones urinarias no complicadas, no nos deberían aportar, no nos van a aportar demasiados datos con valor para diagnóstico ni para tratamiento principalmente, ¿sí? Salvo que uno sospeche complicaciones. Bien. En cuanto a medida que fui hablando, fui nombrando algunas de estas cosas. ¿Cómo se pueden clasificar? Se pueden clasificar las infecciones urinarias, primero, según la localización, como infección urinaria baja, que lo vendría a ser la cistitis, y unas infecciones urinarias altas,
cuando hay compromiso del parénquima renal como pielonefritis. Asimismo, se pueden clasificar según la evolución en complicadas o no complicadas. Ahora vamos a ver cuándo se trata de no complicadas, de complicadas también. En general, lo que uno tiene que saber es que no complicadas, las infecciones urinarias son en mujeres jóvenes, no embarazadas y que no tengan patología del tracto urinario, ¿sí? Anomalías estructurales del tracto urinario. Todo el resto de las infecciones urinarias son o complicadas o que pueden llegar a complicarse, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta por el manejo que vamos a hacer de las mismas. Bien, como otros criterios de clasificación que podemos tener, ¿sí? Que no entran dentro de este grupo, ¿sí? Están las actividades asintomáticas que pueden afectar también lo que es el tracto urinario, pero justamente no son infecciones que pueden confundirnos, las infecciones urinarias recurrentes y las infecciones asociadas a lo que es catéter urinario, ¿sí? Como otra forma de clasificarlas, ¿sí? Que están incluidas todas estas que estuvimos hablando, podemos clasificarlas en mujeres o en hombres, ¿sí? En la mujer, estas pueden ser complicadas o no complicadas, ¿sí? La cistitis, la pielonefritis, la infección urinaria recurrente y la infección urinaria en la embarazada. En el hombre, siempre las caracterizamos como complicadas, porque si no son complicadas en un momento, tienen la posibilidad de complicarse, ¿sí? En cistitis, pielonefritis y las prostatitis. Las bacteriólogas asintomáticas, que justamente son cuando hay recuentos significativos de colonias en orina, pero los pacientes no tienen síntomas de infección. Más adelante les voy a contar cuándo es que hay que dar relevancia a estos cuadros. Entonces, como repasando todo lo que fui también nombrando, ¿cuáles son infecciones urinarias complicadas? Siempre que haya patología obstructiva de la vía urinaria, cuando hay un catéter u otro dispositivo en la vía urinaria, cuando hay reflujo ureteral, reflujo post-funcional u otras patologías afines, pacientes con insuficiencia renal, pacientes con trasplante renal, instrumentación urológica reciente. Repito lo que les dije antes, infecciones urinarias no complicadas son las infecciones urinarias en mujeres sanas, sin patología estructural anatómica del riñón y de la vía urinaria, y que no están embarazadas. Todas las demás tienen posibilidad de complicarse. Bien, acá les dejo estos gráficos que son principalmente para pensar en por qué las infecciones urinarias son más frecuentes a una determinada edad en la mujer que en el hombre. Tiene principalmente que ver con la estructura anatómica, con tener una uretra más corta, por ejemplo. Después, a medida que va pasando el tiempo, la edad, como les dije, el hecho de la hiperplasia prostática en los hombres equipara el riesgo en el hombre comparado con la mujer, aunque también en las mujeres se agrega la menopausia, con déficit de estrógenos, dificultad o disminución de la fuerza del piso pélvico, que también predispone a generar infecciones urinarias. ¿Sí? Tener en cuenta que siempre, para hacer un adecuado manejo de la infección urinaria, es muy importante que podamos categorizar el tipo de infección, ¿sí? Para eso, tener en cuenta la edad del paciente, el sexo, si está embarazada o no está embarazada, las comorbilidades, el lugar de adquisición de la infección urinaria, si es de la comunidad o no, si es un paciente con instrumentación de la vía urinaria, si es un paciente que porte una sonda vertical, si tuvo episodios anteriores de infección urinaria, si estuvo expuesto a antibióticos previamente, ¿sí? Si tiene diabetes o inmunocompromiso. De todos estos factores que siempre interrogamos, vamos a tener en cuenta para poder definir qué tipo de infección urinaria es y qué manejo de la misma tenemos que hacer. Acá les resumo por qué las infecciones urinarias en las mujeres son más frecuentes, ¿sí? Tienen una incidencia mucho mayor que en los hombres. Cerca del 60% de las mujeres adultas tendrán al menos una infección urinaria en su vida. Los factores de riesgo, como les mencioné también antes, uretra más corta, cambios en el pH, la flora y la humedad vaginal, principalmente posmenopausia, por déficit de estrógenos, prolapso o incontinencia,
ropa interior no respirable, ¿sí? Lo que son los vestidos femeninos, por ejemplo, el uso de ropa interior que no sea de algodón, el tiempo prolongado de retención de orina y la constipación crónica. Asimismo, también las infecciones urinarias en la mujer pueden estar relacionadas a la actividad sexual, principalmente secundarias al uso de diafragmas o cremas espermicidas. En relación a las infecciones urinarias en el hombre, saber que siempre las consideramos como infecciones urinarias complicadas, tener en cuenta que son muy raras en pacientes jóvenes, ¿sí? La disuria en este grupo etario nos tiene que hacer pensar primero en uretritis como una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Son sumamente infrecuentes las infecciones urinarias en los hombres jóvenes. Sí, hay un aumento de la incidencia a partir de los 50 años, ¿sí? Por la patología prostática o por la instrumentación de la vía urinaria. En los hombres tenemos que tener en cuenta que siempre es importante tener un urocultivo, y el recuento es significativo con más de 10⁴, 10⁴ en algunos trabajos, o 9 formadoras de colonias. Esa diferencia con la mujer, que también es recomendable que tengan urocultivo, solo está avalado no ser urocultivo en lo que es un primer episodio de infección urinaria en mujeres jóvenes y sin patología estructural, ¿sí? Después, siempre lo ideal es tener urocultivo. Bien, en los hombres está recomendado, sí, cuando tienen infecciones urinarias en esta población que no es esperable, la población joven principalmente, pensar y buscar la patología estructural. Es necesario no hacerlo en el primer episodio, va a quedar a criterio clínico, sí, pero saber que no son frecuentes. Entonces, seguramente en un segundo episodio deberíamos hacerlo. En el hombre siempre está la posibilidad de que se complique la infección urinaria, por eso es importante descartarlo. No así en la mujer, ¿sí? Que es solo la recurrencia la que nos va a hacer estudiar el tracto urinario. Ahora, como para hablar un poquito de lo que es algunas generalidades del tratamiento, ¿sí? El agente etiológico más frecuente son las enterobacterias, la más frecuente la Escherichia coli. Hay otras bacterias que después les voy a mostrar en un trabajo argentino que hay, cuál es la frecuencia de cada una, ¿sí? La elección de tratamiento antibiótico de qué va a depender siempre de la epidemiología local, de las tasas de resistencias locales, del sitio de infección, del huésped, del agente de alergias que pueda tener. Los antibióticos usados en las infecciones urinarias deben ser hidrosolubles, difundir bien la orina, concentrar bien el riñón o el próstata de ser necesario, y debemos cubrir, sí, principalmente bacilos negativos enterobacterias. Y en algunos casos también el enterococo, insisto, siempre teniendo, lo ideal es que uno conozca su epidemiología, la epidemiología del lugar donde trabaja, la epidemiología de la ciudad donde trabaja, de la provincia donde está. En cuanto a lo que es la epidemiología local, hay un trabajo argentino, que es un estudio multicéntrico que se hizo, que es el último que encontré, que es el que se basa el consenso argentino del 2019-2020 de infección urinaria, que es un trabajo que se hizo en 2017, pero son los últimos datos que hay de Argentina multicéntricos, ¿sí? Es un estudio en infecciones urinarias no complicadas de la comunidad, donde vemos los que les mencioné previamente, la Escherichia coli a la cabeza, con un 71% de los casos, Klebsiella como otro bacilo negativo, ¿sí? Que sigue, Proteus, enterococo en un 2%, y a destacar el Staphylococcus saprophyticus, que es una causa, un agente etiológico frecuente, principalmente en las mujeres, ¿sí? Que también es un patógeno a tener en cuenta y a considerar. Mucho menos frecuente, 1% pseudomonas. En base a estos datos, también lo que se vio ahí, lo que se estudió fue la evolución de la resistencia de los bacilos negativos, que es lo que nos tiene como que preocupar y tener en cuenta a la hora de indicar tratamiento antibiótico. En este trabajo, lo que fueron viendo son datos de 2002, 2003, 2011, 2013 y 2016, 2017,
Lo que se ve es una resistencia en aumento, principalmente a lo que son los refractarios en oficinas surfactán, por ejemplo, aumenta la resistencia al bacterias, metocinas metoxidores, con resistencias que llegan hasta el 27%, ¿sí? Vemos una resistencia, las últimas, contra el problema de primera generación, del 10%. Vemos una resistencia quinolona del 9%, pero es decir, ¿por qué no serían más ideales? Y hay que tener en cuenta no solo la resistencia, sino la concentración, ¿sí?, del antibiótico y los efectos adversos que puede tener. Después, más adelante voy a mostrar por qué no nos preferimos. Siempre que haya una resistencia mayor al 20%, no deberíamos usarlo. En este caso, este trabajo mostró que en las quinolonas no había tanta resistencia, pero tienen otros impedimentos que hacen que no las prefiramos. Bueno, y vemos una resistencia de nitrofurantoína en el último periodo del 7%, lo que le transforma también una droga muy útil, ¿sí?, para la epidemiología. Esto es un poquito más reciente y es en base a agrocultivos tomados acá en el sanatorio, ¿sí? Con 78 lanzamientos de agrocultivos ambulatorios del 2021, donde encontramos una resistencia un poco mayor de evidenciada previamente, hasta el 15% a ciprofloxacina, un 11% de resistencia a fosfolipídidos de primera generación, un 5% de resistencia a aminoglucosa, o sea, muy bajita, y también la resistencia muy bajita a nitrofurantoína, que estaba principalmente vinculada a resistencia natural de los microorganismos, proteus y pseudomonas, ¿sí? Si no es una droga, insisto, muy útil. Bien, y acá está como un poco más resumido qué antibióticos tenemos de elección según las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Infectología, en base, insisto, al último trabajo a los aislamientos de las resistencias antimicrobianas. Para las infecciones urinarias bajas o cistitis agudas, como primera elección, la nitrofurantoína, una dosis de 100 miligramos cada 6 horas, ¿sí?, por 5 días. Todas las cistitis las vamos a tratar entre 5 y 7 días, diría como conciencia 5 días, e incluso hay algunos trabajos que permiten que las tratemos durante 3 días. Otra opción es la cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas, por 5 a 7 días. Y otra opción es la fosfomicina en dosis de 3 gramos en dosis única. Particularmente creo que es una droga que deberíamos no utilizar tanto en ambulatorio, ¿sí?, que es una de las drogas que nos sirve también para el tratamiento de organismos multiresistentes, entonces me parece mejor, mientras tengamos otras alternativas, usar otras, ¿sí? Cefalexina y nitrofurantoína parecen ser muy útiles en nuestra epidemiología. Otras alternativas, ¿sí? Bactrim, 170-800 cada 12 horas, bien por 3 días. Es una buena opción si la prevalencia de resistencia no excede el 20%. Y no usar si ya se ha utilizado en el episodio previo en los últimos 3 meses. Como otra alternativa, las fluoroquinolonas, ¿sí?, que son altamente eficaces en regímenes más cortos, de 3 días incluso, tienen una propensión a daños colaterales y se deben reservar para otros usos. Como otra alternativa, los beta-lactámicos, con una eficacia inferior y más efectos adversos, amoxicilina o ampicilina, no deberían ser utilizados como tratamiento empírico. Les mostré antes, hay una resistencia elevada. Siempre que lleguemos a cifra alrededor del 20%, no deberíamos usarlos como alternativas. En cuanto a las infecciones urinarias altas, las pielonefritis de manejo ambulatorio, tenemos como alternativas cefadroxilo, 1 gramo cada 12 horas, la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, cefixime, cefalosporina de tercera generación, 400 miligramos día, y la cimetropina de sulfamethoxazol como otra alternativa, ¿sí?, también siempre teniendo en cuenta la resistencia que tengamos. Tener en cuenta que hasta disponer los resultados agrocultivos podemos usar estas alternativas de inicio y después ajustar al menor espectro posible y a lo mejor la droga que mejor concentre en el riñón para elegir con qué continuar el tratamiento bioral. Aparte de la ficción, estaba como alternativa en las guías
zona venosa intramuscular, que no sería por ahí para nosotros lo recomendable tampoco. Más que nada por el aumento de producción de beta-lactamasa extendido y mayor generación de resistencia a largo plazo. ¿Qué hacemos con las infecciones urinarias que requieren internación? ¿Cuándo se van a internar las infecciones urinarias altas, perdón? Cuando los síntomas son severos, cuando hay casos de urosepsis, cuando hay insuficiencia hemodinámica, cuando no toleran la vía oral, son todas indicaciones de tratamiento endovenoso. Tratamiento acá, gasolina, 1 gramo cada 8 horas, amicacina como otra muy buena alternativa, dosis única diaria, ¿sí? Y naltrexona como otra alternativa, pero también para nosotros como tercera opción. Todos estos tratamientos que yo les estoy nombrando son para pacientes en general con ¿sí? Pacientes que hayan tenido experimentada la vía urinaria y demás, siempre tener en cuenta los objetivos de los alineamientos previos. Bueno, vas a saber. Un recordatorio. Y ahora vos. Bueno, y no sé lo que es. Digo, no, vos también, no me comentes nada. Micrófono abierto puede ser. no, solo lo tenés que haber hecho concha. Pero Verónica. Yo únicamente estaba preparando. El micrófono abierto. El tipo. El otro. Un segundito. Más. Ya seguimos con las clases. Son todos Ahora, no sé, estaba el mostrador, me dijo. Entonces yo le dije, no me comentes nada. Ya, a mí no me dijeron nada, no quiero saberlo. Claro. Quiero saberlo por boca de ellos, ¿no? Sí. Estamos intentando silenciar. Así puedo seguir. No, ¿Está bien lo que dije? Y sí, Carlito, obvio. Hay que callarse la boca. Si no me quieren decir nada, que no me lo digan. Ya. Menos problema. ¿Eh? Bueno, no sé si vamos. No lo puedo hacer. Bueno, esperemos que Verónica se Ahí vamos a seguir, creo que ahora se me escucha mejor. Acá les comparto lo que fue la alerta, fue el 2016, después aparecieron alertas sucesivos de por qué no deberíamos usar quinolonas en tratamientos en este tipo de infecciones, ¿sí? No utilizar quinolonas, dice la alerta del FDA y la EMA, insisto, 2016, y sigue siendo una práctica muy habitual utilizar quinolonas para infecciones urinarias de la comunidad. No utilizar quinolonas en tratamiento de infecciones adquiridas en la comunidad, siempre que haya otra opción terapéutica. ¿Por qué? Porque tiene efectos adversos directos, efectos adversos colaterales y mayor incidencia de diarrea por Clostridium. Entre los eventos adversos o efectos adversos que están descritos, desde tendinitis, ruptura de aneurismas de aorta, toxicidad hepática, pero algunos efectos graves principalmente a nivel tendón, muscular, articular, aneurismas de aorta, como les dije, y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, con disminución neuronal convulsiva, que principalmente estaban reportados en pacientes con algún presente de traumatismo cefalocraniano o convulsiones. Pero saber que no deberíamos usarlas. Mientras tengamos otras opciones, siempre debemos preferir otras. En cuanto a la duración del tratamiento, saber que la cistitis la vamos a tratar de 5 a 7 días, ¿sí? Podemos decir 5, ahora podemos decir cada vez más, de 3 a 5 días, hay cada vez más trabajos que avalan tratamientos cortos, ¿sí? Lo que son las pielonefritis, también previamente se trataban hasta 14 días en general, ahora sabemos que fueron tratamientos más cortos, de la mitad del tiempo,
de 7 días para fluoroquinolona y de 10 días para lo que es Bactrim o dimetrioxametazol o beta-lactamo. La respuesta, saber que se evalúa clínicamente y que no está indicado realizar urocultivos de control. Este es uno de los trabajos de inicio, sí, que ya es viejo, del 2012. Ya en el 2012 se hablaba de tratamientos cortos, y es otra de las prácticas que habitualmente vemos como frecuentes de lesionalidad hasta 14 días. No hay mucha evidencia y ya hay bastante tiempo. Los tiempos son de tratamiento pueden ser mucho más cortos, de la mitad, básicamente 7 días. Y ahora un poquito para hablar de algunas cositas que fui nombrando, ¿sí? Que son infecciones urinarias en situaciones especiales. Definición de infección urinaria recurrente, ¿sí? Al menos 3 episodios en el último año, ¿sí? O al menos 2 episodios en los últimos 6 meses. Saber que el 30-40% de las mujeres tienen al menos una recurrencia. En estos casos es donde hay que buscar patología estructural u otras causas de inmunosupresión, diabetes, sepsis, por ejemplo, ¿sí? Siempre hacer hincapié en lo que son las medidas higiénico-dietéticas. Tomar agua, por ejemplo, sí, es una práctica que le decimos a todos los pacientes, tomar abundante cantidad de líquido. Otra de las cosas que están demostradas con algo de evidencia, una de las pocas cosas que tienen algo de evidencia, son los arándanos, ¿sí? Sumados a vitamina C para acidificar la orina, que lo que mostraron es principalmente disminuir la adherencia de las bacterias, especialmente de la Escherichia coli, a las fimbrias, a lo que es el epitelio de la pared urinaria. Bien. Después hay algunos tratamientos que tienen, sí, muy poca evidencia, que se usan, la realidad que el costo efectivo a lo mejor no son tan útiles, que son las vacunas orales o intravesicales, ¿sí? Con antígenos de Escherichia coli, que también son para evitar la adherencia. En cuanto a los arándanos, sabemos que tanto son naturales o acá hay algunos preparados en comprimidos también. Bien, y después, en cuanto a lo que son las mujeres perimenopáusicas, ¿sí? También es de bastante utilidad. A veces las cremas humectantes vaginales con estrógenos, ¿sí? No estrógenos sistémicos, sino cremas locales. Bien, si pese a las medidas que fuimos nombrando, después de corregir y hacer todas las medidas higiénico-dietéticas, las pacientes siguen teniendo episodios de infección urinaria, es cuando uno podría pensar en utilizar los antibióticos como profilaxis, ¿sí? Hay distintas estrategias de profilaxis antimicrobiana para infección, la prevención de infección, la recurrencia de la infección urinaria, ¿sí? Puede ser la profilaxis continua, o post-coito, o como autotratamiento, ¿sí? La profilaxis continua la sugerimos cuando hay más de 3 episodios en un año. Una de las alternativas más factibles para ello es la cefalexina en una dosis de 250 miligramos por día, ¿sí? En realidad, otras alternativas son Bactrim o nitrofurantoína, que deberíamos elegir en función de los urocultivos, ¿sí? Previos que tenga la paciente. La cefalexina es una de las alternativas de primera elección. En general lo hacemos por 6 a 12 meses y puede prolongarse si la tasa de recurrencia es alta. En general eso lo vamos viendo a medida en consultorio según cómo va el paciente. Generalmente hay veces que tenemos que dejarla más tiempo, ¿sí? Una alternativa que principalmente la usamos a veces en mujeres jóvenes que tienen claramente las infecciones urinarias vinculadas a las relaciones sexuales, ¿sí? Donde se puede hacer profilaxis postcoital. Tomar el antibiótico después de las relaciones sexuales, siempre si no también hincapié en después de las relaciones sexuales, evacuar vía la vejiga. Bueno, y como otro tratamiento, podemos recomendarlo a pacientes con menos de 3 episodios al año. Lo que hay que hacer es un tratamiento a fin de iniciar tratamiento al iniciar los síntomas. Uno empieza con las molestias y sabe que debería tomarlo. Eso es consensuado con el paciente, explicándolo en el consultorio, ¿sí? Siempre
tener en cuenta que cuando vamos a indicar una profilaxis antibiótica tenemos que adecuarlo a los urocultivos previos. En estos casos, podríamos usar fluoroquinolonas, que dijimos que no las vamos a usar, Bactrim, nitrofurantoína, cefalexina. Insisto, siempre a la cabeza nitrofurantoína o cefalexina como las primeras alternativas. Otra de las patologías que tenemos que tener en cuenta, las infecciones urinarias en el embarazo, ¿sí? Que son siempre una infección urinaria complicada, ¿sí? O que se puede complicar, también se puede existir cistitis o pielonefritis. Que es importante en estos casos en las embarazadas, tener en cuenta que las bacteriurias asintomáticas, en general, en una de cada 3 pacientes van a terminar en cistitis, una infección urinaria clínicamente, ¿sí? Que produce no solo retardo de crecimiento, partos prematuros. Entonces es uno de los pocos casos donde la bacteriuria asintomática siempre tiene indicación de tratarse. Es en estos pacientes y en los pacientes que van a ser sometidos a algún procedimiento biológico donde va a haber compromiso de mucosas. Son los 2 casos donde la infección urinaria por la bacteriuria asintomática debe tratarse. Bien, vamos a tratar la infección urinaria en la mujer en función del urocultivo. Tener en cuenta que los recuentos de los urocultivos en estos casos pueden ser recuentos más bajos, ¿sí? Hasta 10 a la 3 se consideran positivos. Que en estos casos también vamos a hacer urocultivo control, que es algo que no hacemos habitualmente y que no está recomendado en ningún caso, excepto en la mujer embarazada. Después de hacer el tratamiento de la infección urinaria, vamos a hacer un urocultivo control a la semana o a las 2 semanas post tratamiento y también un urocultivo control por mes hasta el final del embarazo. Si tenemos más de 3 recidivas, también son pacientes candidatas a profilaxis. Y ya como para ir terminando, nos quedan algunas patologías, las infecciones urinarias complicadas en el hombre, en situaciones especiales. Tener en cuenta lo que son las prostatitis, ¿sí? Que es una patología que afecta principalmente a los hombres a partir de los 50 años, que pueden ser prostatitis bacterianas agudas o crónicas. En el caso de las prostatitis crónicas, hay que tener en cuenta que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de dolor pélvico crónico en el hombre, ¿sí? Que la principal diferencia es que tiene urocultivos negativos, síntomas muy similares pero con urocultivos negativos. Muchas veces esos pacientes son con urocultivos negativos, pero muy sintomáticos, terminan haciendo tratamientos antibióticos empíricos y tampoco mejoran, entonces necesitan otro tipo de tratamiento. Saber que para las prostatitis también los tratamientos se fueron acortando, en general con 2 semanas de tratamiento para las prostatitis agudas es suficiente, que tenemos que elegir tratamientos que concentren bien en la próstata. En este caso, quinolona es una de las drogas que se tiene como alternativa, el Bactrim es la otra opción con mejor concentración en tejido prostático. Y los límites, el tratamiento así de las prostatitis crónicas tiende a ser un poquito más largo, que es de 4 a 6 semanas. Después tenemos en el hombre también, más frecuentemente en el hombre, a partir, insisto, de la segunda, después de los 50 años, por patología prostática, pacientes que requieren sonda vesical, cateterismo urinario, ¿sí? Obviamente tenemos factor de riesgo, el que predispone a la infección, son más frecuentes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tanto la colocación como el mantenimiento de la sonda adecuado pueden hacer que este riesgo disminuya, ¿sí? Y equipararlo a otros pacientes. Principalmente tener en cuenta si el paciente realmente requiere la sonda o no, saber que no está recomendado hacer profilaxis ante los recambios de sonda, que las bacteriurias asintomáticas en estos pacientes, tener urocultivos positivos, va a ser lo más frecuente, las sondas se colonizan desde el antibacterial, que van a hacer que los urocultivos sean persistentemente positivos. Pero si el paciente no tiene síntomas de infección, no deberíamos tratar. Saber que el 10 al 30% de los pacientes
van a tener manifestaciones clínicas como fiebre, dolor en hipogastrio pelvis, hematuria como una de las características también de manifestación de la infección. También van a ser esos pacientes que la única manifestación va a ser el deterioro del sensor, ¿no? Y que es en los que se necesita tener en cuenta está el factor de riesgo y que puede ser una infección urinaria complicada. Las infecciones asociadas a tono tienen una mortalidad muy alta, del 13%, ¿sí? Entonces tenemos que tenerlas en cuenta, priorizarlas y hacer un uso prudente y adecuado, con un mantenimiento adecuado de las sondas, con insisto, higiene diaria y correcta del perineo, mantener la sonda fijada al muslo, ¿sí? Que no toque el piso. Son todas técnicas como para intentar disminuir la cantidad de infecciones urinarias. Tener en cuenta que el sedimento urinario, que la orina está turbia, el olor que es algo que empiezan habitualmente, ¿sí? No tienen valor diagnóstico para el diagnóstico de infección urinaria, y que los recuentos de colonias en urocultivos son significativos con más de 10 a la 4 por recambio de sonda. También, como un dato importante y a remarcar, que si la sonda está colocada recientemente, hasta 48 horas, como mínimo, sabemos que se pueden tomar los cultivos por función proximal. Algunos trabajos que hablan un tiempo más largo, pero sabemos que después la sonda siempre se termina colonizando. Sabemos que hasta las 48 horas sí o sí no sirve, después depende mucho de los genes que son. Bien. Como remarcar que las bacterias asintomáticas asociadas a las sondas no requieren tratamiento, que ya lo fuimos diciendo. Si requiere tratamiento, tener en cuenta lo mismo, la epidemiología local, se usan antibióticos y la historia previa de infecciones. Es frecuente tener desarrollo de cándidas en pacientes con sonda en los urocultivos. Tener en cuenta que el primer tratamiento en todas las recomendaciones de tratamiento de candidiasis es el retiro del factor de riesgo. Ahí planteamos si es necesaria la sonda. Muchas veces con extraer el factor de riesgo resolvemos el problema, ¿sí? Solo lo vamos a dar en algunos casos especiales, pacientes que tengan fermentación de la vía urinaria, pacientes neoplatónicos renales o pacientes neonatos. Si no, tampoco es indicación de tratamiento. Insisto, pero evaluar primero la posibilidad del retiro del factor de riesgo de la sonda. En el caso de que ameriten tratamiento, las infecciones urinarias asociadas al ciclo urinario, también 7 días es suficiente, prolongar el antibiótico no tiene ninguna correlación con mejor evolución clínica. Y bien, una vez más repetir, no es necesaria la profilaxis con los recambios de sonda vesical y que no es necesario realizar urocultivos de control. En cuanto a lo que son las infecciones urinarias y las litiasis, pacientes con litiasis renal conocida, como dato más importante a tener en cuenta, ¿sí? Saber que son pacientes que siempre que tratan de hacer un procedimiento urológico, también deben realizarse un urocultivo previo, y es cuando tienen que hacerse justamente el tratamiento previo, según el urocultivo, tratamiento de la bacteriuria asintomática si no tiene síntomas, ¿sí? Y llegar al momento de la instrumentación o del procedimiento para la nefrolisotomía en las mejores condiciones. Hay dos estrategias, una es hacer de 5 a 7 días de tratamiento previo, y otra que es la que usamos más habitualmente y que tiene muy buena evidencia también, es hacer de 24 a 48 horas previas, 24 horas posteriores al procedimiento, tratamiento según los aislamientos del urocultivo. Y para cuando son infecciones urinarias sintomáticas, mismas recomendaciones que dijimos hasta ahora. Son siempre infecciones urinarias complicadas, que vimos que se tratan hasta 10 días, ¿sí? Entre 10 y 14 días. Importante saber que siempre lo recomendable es si se puede hacer la extracción de esos líquidos. Si el paciente está con una infección urinaria, se puede posponer eso, siempre y cuando esos líquidos no estén generando obstrucción de la vía urinaria. Si la vía urinaria está obstruida, tenemos que resolver el foco y drenar ese foco, esa obstrucción de la vía urinaria. Ejemplo, pacientes que están con una sepsis, que tienen la vía urinaria obstruida por algún líquido,
deberíamos hacer entre 24 y 48 horas de tratamiento y después autorizar el procedimiento. Aparte de las infecciones urinarias asociadas a litiasis o pacientes con litiasis, hay otros pacientes que pueden tener stent o catéteres urinarios tipo WJ, ¿sí? En las cuales ven las pautas, ¿sí? No está recomendada la búsqueda en el tratamiento de la bacteriuria sintomática. En estos pacientes, la principal dificultad es poder diferenciar si las molestias que tienen son propias de una infección urinaria o propias del dispositivo que pueden generar dolor. Sabes que la fiebre en las primeras 48 horas de un recambio de un catéter, por ejemplo, no es sinónimo de infección. La profilaxis no está recomendada. Sí, se va a hacer un recambio. En este caso, la bacteriuria sintomática, cuando hay que hacer recambio, uno debería hacer tratamiento o profilaxis en la infección urinaria, no es el único caso, no va a hacer un recambio. Si es un retiro, en general tampoco es necesario. Cuando los pacientes tienen síntomas, insisto, mismas pautas, mismas recomendaciones. Hay algunos trabajos que en los pacientes donde está escrito que podrían ser un poco más largos, de 10 a 14 días, si el catéter se retira. En cambio, si hay un recambio o el catéter no se puede retirar, en algunos lugares está escrito que podrían hacer hasta 21 días de tratamiento. La verdad es que eso también tiene muy poca evidencia. Sabemos que los catéteres se colonizan a medida que pasa el tiempo, entonces evitar la infección en este caso va a ser difícil, ¿sí? Por eso siempre es ante procedimientos que necesiten extraer o recambiar un dispositivo de este tipo, lo ideal es hacer la profilaxis, como dijimos antes. Y la última que nos queda es la prostatitis bacteriana asociada a las biopsias transrectales. En general son infecciones que se producen posterior al procedimiento, ¿sí? Un 2 a un 4% pueden tener infección urinaria y un 1% prostatitis. Los factores de riesgo para este tipo de eventos son que estén colonizados por organismos multiresistentes, que hayan utilizado antibióticos recientemente, que tengan la vía urinaria sedimentada, algunas otras comorbilidades como diabetes o inmunosupresión. Tener en cuenta que antes de estos procedimientos siempre hay que hacer profilaxis antibiótica, ¿sí? Históricamente se usaban antibióticos. Ahora sabemos que tanto por la tasa de resistencia local que podemos tener y por los efectos indeseables y colaterales, se desaconsejan. Si tenemos un nuevo cultivo positivo previo, debemos ajustar los segundos de antibiograma y hacer profilaxis 24 horas antes y 24 horas después del procedimiento. Si el paciente previo a la biopsia tiene cultivos negativos, podemos hacer amikacina o ceftriaxona en dosis única, 1 hora antes del procedimiento y hasta 24 horas después, no más que eso. En pacientes con síntomas de infección, mismas recomendaciones, estamos a cultivos, a lo que vimos en los pacientes con prostatitis aguda. Saber que si el paciente mantiene buena evolución, persiste con fiebre, siempre es importante descartar complicaciones como abscesos prostáticos. Y como para mensaje final, que ya estamos terminando, sí, pensar. Siempre la infección urinaria nos tiene que llevar a pensar, tanto antes de pedir un reproductivo, si es realmente necesario, si nos va a aportar algo al diagnóstico, si realmente considero que el paciente tiene una infección urinaria, qué factores de riesgo tiene para haberla tenido, si antecedentes de lo mismo, de este tipo de cuadros, ¿sí? Si el paciente tiene una neumonía y no tiene ningún criterio para pedir un cultivo, no debería ser un estudio que se pida de rutina, como vemos que pasa habitualmente, principalmente en las guardias. También pensar, antes de iniciar tratamiento antibiótico, pensar en qué conozco de la epidemiología, en qué conozco de la tasa de resistencia, elegir la mejor droga que concentre mejor el riñón, si es necesario que concentre el riñón o no. La posología ideal, tener en cuenta los efectos adversos, las comorbilidades, si puede afectar la función renal o no, y si tiene alguna contraindicación. También nos invita siempre a repensar el diagnóstico. Si inicialmente pensé que el paciente tenía una infección urinaria y con los días, con la evolución,
veo que tengo otro cuadro, si necesito alguna otra digamos, interpretación clínica del cuadro del paciente, suspenderlo si considero que lo necesita, y todos los días volver al paso 2, que es preguntarme antes de iniciar el tratamiento si el paciente realmente lo necesita, si lo puedo suspender o si lo puedo ajustar, y elegir el de menor impacto. Creo que eso era todo sobre la clase de hoy. No sé si hay alguna duda o algo. Nos pueden dejar las preguntas. Tienen nuestros mails a disposición. Y también si alguno quiere hacer una pregunta, lo podemos escuchar. Si no quieren hacerlo por chat. Les digo, no sé el nombre, que digo que les preguntan. Si no preguntan, Bueno, yo si no hay preguntas, les pueden surgir un montón de dudas. Las diapositivas quedan siempre a disposición de ustedes. Y la clase queda grabada. Sé que algunas cosas las estoy diciendo un poco más rápido, que las diapositivas tienen un poco más de información. Creo que la idea es transmitirles los conceptos más importantes, los que generan dudas en la práctica habitual. Insisto, pensar siempre si es realmente una infección urinaria y elegir el mejor tratamiento antibiótico que tenemos. Saber que no tenemos que usar las quinolonas, insistimos en esa parte, porque también son una de las prácticas más habituales, que tenemos drogas más nobles, con menos toxicidad, menos efectos adversos, con muy buena eficacia. Bueno, si no tienen preguntas, los dejamos y muchas gracias por haberse conectado. bueno, ay, escribí la receta en YouTube para finalizar. Ay, había tres preguntas. No había preguntas, soy yo. Yo pensé que no había ninguna. No hay ninguna. Fui yo. Finalizarlo también para todos. No veo. ¿Dónde está? Arriba, el rojo.